saludamos a nuestra querida audiencia del programa Libertadoras de Generaciones. En esta mañana, profeta, les saludamos y estamos invitando a nuestra audiencia a que se quede con nosotros en estas clases interesantes de intercesión profética. Así es, pastora Angélica, saludamos a toda la hermosa audiencia de cómo cada día están mirando Osana Visión y el programa Libertadoras de Generaciones. Tenemos el placer de anunciarles que vamos a comenzar desde este día a hablar de la importancia de la intercesión profética, algo tan fundamental como ministerio y como iglesias que tenemos que desarrollar más en estos tiempos, pastora Angélica. Así es, la intercesión profética es un arma poderosa que el Señor nos entregó y como creyentes tenemos que usar todas esas armas que Dios nos ha dado para equiparnos, para ser efectivos en el mundo espiritual. Y comenzar a usar el poder que Cristo nos delegó a la iglesia, porque muchas veces caemos en una religión más que en el poder que Dios nos entregó para deshacer todas las obras del diablo, así como dice la Escritura. Hoy hay un programa bien especial y vamos a estar hablando de la diferencia de la oración y la intercesión, pero en unos segunditos estamos nuevamente con todos ustedes. Y aquí estamos nuevamente en el programa Libertadoras de Generaciones. Como bien les decíamos, es un tema muy, pero muy importante. ¿Qué necesitamos aprender, pastora Angélica? Más en este tiempo de crisis, la iglesia se tiene que levantar como libertadora en medio de las naciones por medio de la palabra de verdad. Jesucristo nos dijo que la verdad nos va a hacer libre. La verdad de la palabra, la verdad escritural, va a traer liberación en medio de las naciones. No lo va a traer el político, no lo va a traer el intendente, lo va a traer la iglesia de Jesucristo. Pero es importante, pastora Angélica, entender que la intercesión no ha pasado de moda. Así es, la intercesión es un arma, como dijimos al principio, que todo creyente tiene que tener adiestrada en su mano para la batalla. Recuerde que nuestras armas no son carnales, no son de este mundo, sino son poderosas en Cristo Jesús. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo y viceversa. Por eso tenemos que tener ese poder activado en el mundo espiritual. Es lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿verdad? Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es tan importante entender que hay un poder en nuestra vida. La iglesia no estamos solamente para ocupar un lugar, sino que estamos para gobernar en este tiempo. ¿Cómo gobierna la iglesia de Cristo? Por medio de la intercesión, por medio de la guerra espiritual y por medio de los principios del reino del Señor. La pregunta en este tiempo es decir, ¿y quién puede estar intercediendo? ¿Hay que tener un llamado para interceder? No, simplemente tenemos que ponernos en la brecha, así como le dijo el profeta, Dios le dijo al profeta Ezequiel, busqué en la tierra alguien que se ponga en la brecha para interceder. Y en este tiempo el Señor está levantando gente, está levantando una iglesia apostólica y profética con revelación para levantar fortalezas en contra de las tinieblas y traer destrucción al mundo espiritual. Así es, profeta, la iglesia de Cristo es la voz profética en la tierra de Dios. Así que nosotros tenemos ese poder en nuestra boca. Y recuerde algo que es súper importante, la intercesión jamás pasará de moda. Y como usted decía, ¿quién puede interceder? Todo aquel que se ponga en la brecha y que viva una vida recta y en santidad. Así es, tenemos que entender que hoy hay muchas modas, pastora Angélica, en medio de las iglesias, mucha moda, la moda de esto, la moda de lo otro, pero debemos entender que el evangelio del reino no es una moda, sino que el evangelio del reino fue Jesús quien lo vino a establecer en la tierra y nosotros tenemos que seguir los pasos del maestro. La santidad, como muchos creen, no está de moda, la santidad es un estilo de vida, la intercesión son armas
armas que el Señor nos ha entregado, pero el pueblo de Dios tiene que entender que nos tenemos que levantar para batallar. Como bien decías en un momento, de que hay gente que está en medio de las iglesias, pero que no pelea, siempre está en la misma situación, pero es porque no ha sido equipada en este tiempo. Los demonios tienen que huir, las cadenas se tienen que romper, el yugo se tiene que pudrir, porque esas son las señales de que el reino de Dios está aquí en la tierra. Así es, por eso el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen, a los que han creído. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo y confesó que Él es el Señor, esas señales tienen que ser evidencia en nuestra vida. Dice que sanaremos enfermos, que liberaremos a todo el que esté oprimido en cárceles de opresión. Así que tenemos que levantarnos en poder y en autoridad en el nombre de Jesús. Por eso oramos en este día para que la revelación del Espíritu Santo venga sobre ti, que nos estás mirando en este momento. Esa revelación sea desatada, esa revelación venga a tu vida, para que el Espíritu de poder, el Espíritu Santo venga sobre ti. Porque muchas veces pensamos que alguien tiene que estar orando continuamente por nosotros, alguien tiene que estar ahí ayunando por nosotros. Sí, es verdad, Pastora Angélica, en cierta área, pero tenemos que crecer. Ya es el tiempo que la iglesia no pueda andar en pañales, es el tiempo de que tú desarrolles todo lo que Dios te entregó. El poder no fue entregado solamente a los pastores, ministros, apóstoles, profetas. El poder, dice en el libro de Efesios, que fue entregado a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia, Pastora Angélica? Todos nosotros. También, mire, la gente a veces cree lo que usted decía, ¿no? Solamente el ungido es el que puede orar. No, mire, las guerras, cada uno tiene una guerra, una batalla que librar, y nosotros, usted no puede pelear la guerra de otro, usted tiene que pelear su guerra, su batalla. Por eso Dios le equipó, le entregó armas que usted mismo tiene que derribar a su gigante. Nadie podrá vencer su gigante si no se pone en la brecha, aunque sí es el poder del acuerdo, cuando oramos juntos unos por los otros, eso es importante, pero las guerras personales, profeta, se ganan peleando. Uno las tiene que pelear solo, no podemos, es como que uno está en el ring, ¿verdad? Uno está en el ring, tienes un público alrededor, te dice, vamos, que vas a pelear, vas a ganar, pero nadie se puede meter del público a pelear por ti. Uno tiene que pelear esas batallas, y si nosotros entendemos que tenemos el poder en nuestra vida, hay un poder mayor en nosotros, hay un poder mayor dentro de tu espíritu, porque el Espíritu Santo mora en ti, y ese poder tiene que ser manifestado. Pastora Angélica, hay gente que cree que no tiene poder, hay gente que cree que Dios no la escucha, hay gente que muchas veces viene y me dice, ore usted porque Dios a usted la escucha, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito de eso para romper hoy todos esos paradigmas falsos que nos han metido en la mente y tomar lo que Dios nos entregó. Así es, todos los hijos de Dios tenemos la misma autoridad, el mismo poder. ¿Por qué algunos no suceden cosas en su vida? Esa es pregunta que usted se puede estar haciendo ahora, ¿no? Si yo oro, ¿por qué no suceden cosas? No sé. Cada uno tiene que examinarse de parte del Señor, porque todos, si somos hijos de Dios, si el Señor derramó la sangre por todos nosotros y dice que nos equipó como iglesia, como cuerpo, a todos por igual, así que todos tenemos el mismo poder. Dios nos escucha a todos. No, eso hay que romper eso, profeta, de que todos corriendo detrás del ministro, ore por mí, en las campañas, en todo lugar, en los cultos, todo el mundo haciendo fila, ore, póngame la mano, vienen 50,000 predicadores, y a 50,000 predicadores les hacen que les oren por la misma razón, por el mismo problema. Eso hay que romperlo en el nombre de Jesús, porque usted puede hacer que su oración, su intercesión suba delante del trono de Dios. Así es, esos paradigmas, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, y hay que orar unos por otros, es una realidad, pero el problema es cuando se hace monotonía en nuestra vida, ¿verdad? Venimos hoy que pidan oración, mañana por la misma oración, pasan 5,000 años y la misma oración y no sucedió nada, porque caímos, diría yo, en un paradigma, en una comodidad espiritual, en un misticismo. Ahí está la palabra, hemos mistizado todo, ¿verdad? Todo, porque si viene el predicador que me ponga la mano, me ponga el pie, me haga algo, pero tenemos que aprender que los cielos están abiertos para los hijos de Dios, los que creemos en Él, y tú, si crees en Jesucristo, tienes ese poder que tiene que activarse
hace en tu vida. Hoy rompemos todas esas lanzas fariseas, religiosas, que nos han enseñado que solamente uno tiene el poder y que los demás hay que estar tranquilos. No, nosotros tenemos el poder y esto es lo que queremos entrenarte desde este día en los programas que vienen por delante, a entrenarte, a equiparte conforme a la palabra del Señor, porque necesitamos levantarnos en este tiempo y establecer lo que se escucha en los cielos y establecerlos en la tierra. Pastora Angélica, vamos a comenzar a hablar un poquito de la diferencia de lo que es la oración de la intercesión. Y vamos a estar explicando un poco esto, pero antes vamos a dejar bien en claro que es importante que alguien está ahí del otro lado diciendo, pero yo puedo orar, yo puedo interceder, yo puedo hacer algo. Claro que sí. Tienes que determinarte a creer. El reino no es misticismo, el reino es un reino visible, es un reino que se tiene que extender, sacar de lo invisible y traerlo a lo visible aquí en la tierra, para que tomes las armas, como bien decíamos, para que destruyas la fortaleza en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, y te levantes con el poder del Espíritu Santo para que hacer que las cosas sucedan, porque muchas veces oramos y no sucede nada, Pastora Angélica. Hay mucha gente que ora y nada vio. ¿Por qué es esto? ¿Sabe qué pasa, profeta? Muchas veces la gente se vuelve dependiente de otros y no quieren pagar un precio, y por eso muchas veces las cosas no suceden, ¿no? Piensan que pueden vivir a expensas de la unción de otro, del precio que otros han pagado, y las cosas en el reino no funcionan así, profeta. Cada uno tenemos que pagar un precio, cada uno tenemos que pasar un proceso, y en medio de ese precio y en medio de ese proceso vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver la respuesta a cada clamor y a cada intercesión que hemos levantado. No solamente hay que orar. La oración del justo, vuelvo a repetir, dice la Escritura, es poderosa. Ahora, no solamente orar, porque se nos enseñó en otros tiempos de que hay que orar, orar y orar, pero no nos enseñaron a activar eso. Y no solamente hay que orar, porque si oramos y no nos movemos, de nada sucede. Eso le pasó a Moisés cuando iba a cruzar el Mar Rojo. ¿Recuerdas esto? Estaba todo el ejército de Faraón, por delante estaba el Mar Rojo, y no tenía escapatoria, es decir, la muerte estaba asegurada. Ahora que cuando Moisés va a Jehová, le dice, clama a él, y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Verdad? Y pareciera algo ilógico. Hasta Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? Porque Dios le había entregado una vara, que la vara representaba el poder y la señal. Ahora le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara. Y dice, levántala. Y él, cuando levantó esa vara, el mar se comenzó a abrir. ¿Qué enseñanza tenemos de esto, Pastora Angélica? De que no solamente tenemos que quedar, bueno, estoy orando, me quedo brazos cruzados, oh, gloria a Dios, algún día, si Dios quiere, algo sucederá. No, sino que hay que actuar y caminar, activar la palabra que Dios nos entregó. Así es, tenemos que correr con la palabra en la mano, con la palabra en la boca, creyendo que lo que Dios nos entregó es poderoso. Como decía la profeta Moisés, ¿qué tiene? Una vara insignificante, pero que en esa vara representaba el poder y la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Por eso nosotros tenemos una vara, por eso muchas veces, ¿qué tenemos en las manos? Y podemos ver nuestras manos vacías, pero tenemos la palabra, tenemos la unción, tenemos el poder, tenemos la autoridad, así que lo tenemos todo a favor nuestro, porque Dios es poderoso. Creo que muchas veces no entendemos esto por una ignorancia espiritual. Por una ignorancia espiritual de no comprender, de no ir más allá, o por la religión que nos han puesto en la mentalidad, pero en el nombre de Jesús hoy se va a quebrar y vamos a adiestrarte por el poder de la palabra y que te posiciones del poder que Cristo nos entregó. Pero en unos segundos volvemos y estamos con todos ustedes con este tema tan poderoso, la diferencia de la oración y la intercesión. Asociación Generación de Éxito pone a su disposición la tienda de oportunidades. Una tienda benéfica sin ánimos de lucro, donde podrás encontrar moda para la mujer, ropa, calzado y complementos. Moda para caballero, trajes, calzado, camisetas y mucho más. Menajes del hogar, todo para tu casa, juegos de dormitorios, armarios, antigüedades, artículos de deportes,
Recuerda que con tu compra y donaciones nos ayudarás a dar de comer a miles y a ejecutar proyectos de obra social, comedor infantil, hogares para mujeres maltratadas y mucho más. Visítanos, estamos en la calle San Roque número 15, Parla, Madrid. Teléfono de contacto 91 699 0553. Te esperamos. Y estamos de regreso a tu programa Libertadoras de Generaciones. Y profeta, cuéntenos un poco sobre la diferencia entre la intercesión y la oración. Hay mucha gente que nos está viendo y se está preguntando, bueno, yo oro, yo intercedo, ¿qué estoy haciendo? Y usted nos va a dar una luz en esta mañana a todas esas personas. Así es, hay gente que tiene como un cóctel, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? No. Bueno, vamos a estar explicando este tema tan importante. Jesús algo les enseñó a los discípulos y fue orar, pero la oración de Jesús no solamente fue oración, sino que fue una intercesión porque hace que el cielo venga a la tierra y sea establecido. ¿Qué es la oración? La oración, en simples palabras, la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Lo que nos han enseñado. Hablar con Dios, hablar como con un amigo, con un padre. Mayormente cuando oramos, por eso Jesús dijo, cuando ores, entra en lo secreto de tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. Ahora, cuando habla de la oración, habla de la intimidad con Dios, lógicamente, pero la oración mayormente es, vamos a decirlo así, egoísta. ¿En qué sentido? De que cada vez que vamos a orar, oramos por uno. Señor, bendíceme, Señor, dame un trabajo, Señor, bendice mi casa, Señor, bendice mis hijos. Oramos en torno de nuestra familia y oramos en torno de lo que somos nosotros. Entonces la oración es aquella que trae arrepentimiento. Cada vez que pecamos, vamos a orar al Señor, a pedirle perdón. Oramos para que seamos restaurados, oramos para que el Espíritu Santo nos levante, oramos para que el Señor derrame de su gracia, pero siempre estamos orando en nuestro entorno y por nuestras vidas. ¿Y que está mal? No está mal, porque hay que orar, es necesario pedir. Por eso dice Jesús que cuando todos los que pidan les va a ser dado, todo el que golpee se le abrirá. Es importante orar, es decir, que la oración, pastora, es el alimento diario de cada cristiano. La oración es el alimento diario de nuestra alma. Necesitamos orar porque si no oramos, comenzarnos a apartarnos, a secarnos por dentro, perdemos la relación con Dios y ahí es donde vienen los problemas que tú nos puedes contar un poquito. Claro que sí. Mire, por ejemplo, la gente que cuando no ora, ¿no? Uno tiene que tener una comunión, una intimidad con el Señor cada día, o si no corremos peligro de lo que decía la profeta, enfriarnos, empezamos a ver el error, la crítica, empezamos muchas veces a ir en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque no hay esa relación, esa intimidad. Cuando hay una comunión, uno puede saber lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta, lo que Dios está esperando de nosotros. Pero si no tenemos esa relación, difícilmente vamos a poder tener el oído activo para lo que Dios quiere que nosotros declaremos en la tierra, profeta. Así es, por eso es tan importante la oración, como bien decíamos, no te puedes descuidar en la oración. ¿A quién no le pasó que nos hemos descuidado en nuestra oración? ¿Y qué pasa? Comenzarnos bien a enfriarnos, a ver todo mal, comenzamos a que la vieja naturaleza comience a gobernar nuestra vida, y tiene que gobernar nuestra vida el Espíritu Santo de Dios, y cuando el Espíritu Santo gobierna, entonces la naturaleza nueva comienza a gobernar nuestro corazón. Por eso le digo, para resumir, que la oración es un poco más egoísta, por decirlo de alguna manera, se centra más en nosotros, en nuestras necesidades cotidianas y diarias, se centra en que la oración es el alimento y lo que nos da vida. Ahora, mayormente oramos por las personas cuando
cuando alguien está pasando por necesidad, pero mayormente es que nos centramos en nosotros mismos, en nuestro trabajo y en todo lo anterior que dije. Pero la diferencia de un intercesor, aquel intercesor es que no está centrado en sí mismo, es decir, el intercesor es aquel que tiene carga por la gente, es aquel que puede estar intercediendo en cualquier momento, a diferencia del que ora y al que intercede, por ejemplo, la persona que ora tiene un tiempo, es decir, tengo un tiempo y me voy a apartar para orar por esto, pero el intercesor es aquel que ora todo el tiempo, puede estar en un supermercado, puede estar por la calle, viene un peso sobre su corazón, el Espíritu Santo le trae carga por los perdidos e instantáneamente se pone a orar sin pensar dónde está, comienza a interceder a favor de él. Entonces el intercesor podemos decir que es como el profeta Ezequiel, cuando Dios le dice, busque a alguien que interceda en la tierra y no haya nadie. Pero Ezequiel se levanta para interceder, es decir, Dios pone a un hombre o a una mujer o a una iglesia, la levanta a favor de, para orar por una nación, para orar por las naciones, para orar por matrimonios, para orar por ministros, para orar por los hijos de los ministros. Entonces el intercesor va más allá, es decir, que el intercesor ve lo que otros no ven y el intercesor ora por lo que sus ojos naturales no han visto. El intercesor tiene esa capacidad o esa carga, ¿no?, de discernir el mundo espiritual. Y también, profeta, yo pregunto, ¿no? Pregunte. Creo que la audiencia está preguntándose, ¿existen varias clases o niveles de intercesión, digo yo? Sí, totalmente sí. Hay diferentes intercesores. Por ejemplo, está el intercesor financiero, es aquel que siempre está orando por las finanzas del ministerio, por los ministros. Están los intercesores sacerdotales que oran por las familias ministeriales. Hay los intercesores evangelistas que siempre están clamando por las almas. Hay diferentes niveles que lo vamos a ir hablando en los próximos programas. Hay diferentes intercesores. Está el intercesor adorador. Por eso es tan importante saber en qué área Dios te está llamando, porque también se tiene que restaurar la adoración. Los intercesores, para que usted entienda, son los guerreros que Dios levanta para que la tierra alcance el favor de Dios, ¿sí? Para que el ser humano alcance el favor de Dios. Por ejemplo, Jesús, dice la Escritura en Apocalipsis, que Él es el intercesor por excelencia. Él siempre está intercediendo delante del Padre. ¿Por quién? Por todos nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo tiene gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir indecibles? Son gemidos que uno no puede comprender, pero que se oyen en el Espíritu. Pero dice el apóstol Pablo que Él intercede a favor nuestro. Es decir, que el Espíritu Santo, Jesucristo, interceden por nosotros delante del Padre cada día y nosotros tenemos que interceder. La intercesión es aquella que se mete en el mundo espiritual y descubre las obras del diablo. La intercesión es aquella arma de guerra como martillo que todo lo que está oculto comienza a salir a la luz para que los planes de las tinieblas sean vistos y podamos contraatacar antes que nos ataquen a nosotros. Por eso es tan importante y hay una gran diferencia del que ora a un corazón de un intercesor. El intercesor está todo el tiempo clamando en el Espíritu, ¿no? Uno puede orar, el que ora dice, bueno, voy a orar por mi familia, oró 3 veces y no oró más, ¿verdad? Se cansó y digo, bueno, que Dios haga lo que quiera. Pero el intercesor no. El intercesor cada día clama. El intercesor cada día pelea. El intercesor enfrenta las huestes espirituales. Es un nivel mayor. El intercesor es aquel que se pone en el pie de guerra para mostrar la cara de guerrero al diablo y tomar todo lo que es nuestro por heredad. Por eso hay una gran diferencia entre el que ora y el intercesor. O sea, podremos decir, profeta, que la intercesión es ponerse en la brecha a favor de,
¿verdad? O sea, un intercesor es el que va más allá de sus deseos, de sus emociones, de sus anhelos. O sea, yo entiendo y creo que la audiencia quiere tener esto claro, que un intercesor muchas veces se olvida de su propia necesidad para clamar, para interceder por la necesidad de los demás. Así es, totalmente cierto, Pastora Angélica. El intercesor es como que deja a un lado lo suyo para comenzar a clamar por otro. Es decir, el intercesor es aquel que se pone tus zapatos y se olvida de poner los suyos para orar por tu vida, para orar por una nación, para clamar por esos intercesores proféticos que vamos a estar hablando en otros programas de la intercesión profética. Pero el intercesor es aquel que usted puede escuchar en la iglesia. Usted seguramente conozca a hermanas o hermanos que están orando todo el tiempo y se levantan a las 5 de la mañana y oran y claman. Y no solamente que claman, sino que derraman su corazón delante del Señor. Hay niveles de intercesión, como decías. Está el que hace guerra, sí, el que hace guerra. Por eso en las iglesias es fundamental la intercesión. La iglesia que no intercede es una iglesia que el diablo se la puede devorar fácilmente, porque la intercesión es como un muro, para que usted me entienda. Es lo mismo que yo te rodee y levante un muro alrededor tuyo, que vengan los dardos del enemigo y nada te va a dañar. Por eso hay iglesias que están debilitadas, iglesias que caen en pecado, iglesias que no tienen una estabilidad. ¿Por qué? Porque no hay una intercesión. La intercesión descubre todo lo que el diablo viene trabajando en lo secreto y en la oscuridad. Muchas de estas cosas las hemos vivido nosotros. Nosotros tenemos intercesión todos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, y verdaderamente la intercesión, cuando comenzamos a orar, Señor, descubre todo lo que el enemigo hace, saca el pecado escondido, Señor, redarguye a la iglesia. Comenzamos a orar y tú bien recuerdas, y comenzó como dinamita. La intercesión es como una dinamita, se prende la mecha y no hay quien lo pare hasta que explote, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a orar esto y hemos pasado en el ministerio CCI, también notamos esto. Comenzó aparentemente por algo, un pecado, una cosita de nada, pero era como esa mecha. Cada vez que prendía venían cosas más grandes, que en un momento dijimos, mejor ni intercedamos más, porque si no. Pero la importancia, ¿por qué? Porque la intercesión trae limpieza a una iglesia. Amén, así es tremendo lo que dice la profeta, es verdad. La intercesión saca a la luz, o sea, todo lo que está oculto, todo lo que está escondido, todo lo que está en lo secreto lo saca a la luz, ¿no? Y se cumple lo que dice la palabra, que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Todo tiene que salir a la luz, todo tiene que salir a flote. Por eso el intercesor profeta tiene que tener una vida en santidad, una vida recta delante del Señor. ¿Por qué? Porque si, mire, usted que nos está escuchando allí, que nos está viendo, el intercesor tiene que tener una vida recta. ¿Por qué? Porque si no puede jugar con fuego, ¿no? Con fuego extraño. Con fuego extraño, y aquel que juega con fuego extraño puede resultar quemado, ¿no? Así es otro de los temas que vamos a estar tratando nosotros en los próximos programas, ¿verdad? Pero es muy importante eso. Vamos a estar hablando del corazón del intercesor, de la santidad, pero lo que estamos lanzando hoy es conocimiento. Pero ojo, cuando hay conocimiento hay mayor responsabilidad, porque uno podía pecar de necio, pecar de que no sabía, pero cuando hay un conocimiento mayor habrá ¿cómo diría yo? Una responsabilidad mayor, y Dios nos va a exigir más. Por eso es tan importante la intercesión. Hay que orar, pero hay que interceder. Es decir, que cuando uno intercede, se pone como los hebreos, se reviste de fuerza y de valor, y comienza a tomar al enemigo, no como el que tiene miedo, sino que hace huir al enemigo por 7 caminos, dice la Escritura. Por eso la intercesión, amado pastor, amada pastora que nos estás viendo en este día, decirte que tienes que levantar intercesión en la iglesia.
iglesia, en el ministerio, porque por más que se haga evangelismo, si no hay algo que lo resguarde, si no está la intercesión que guarda a la iglesia, al cuerpo de Cristo, entonces puede entrar fácilmente el cáncer espiritual en la iglesia y que eso comienza a traer muerte a todo, no solamente a los miembros, sino a los líderes, y comienzan a caer en un enfriamiento espiritual y comienzan a cegar los ojos, porque cuando no hay intercesión, Pastora Angélica, los ojos comienzan a ser cegados. Es verdad, por eso la importancia, como bien dice la profeta, de la intercesión en una congregación. ¿Por qué? Porque si la intercesión está activa, si hay un grupo de intercesión, hay cadenas de intercesión, siempre se está intercediendo, se está clamando. O sea, el enemigo sí va a tratar de entrar, podrá entrar siempre por cualquier lado, pero va a tener más resistencia, ¿no? Porque la intercesión es resistir al diablo, es resistir toda obra de que el diablo lance todo dardo, ¿sí? Por eso el intercesor tiene que estar bien parado, porque ahí es donde va a entrar el enemigo, va a tratar de hacer caer al intercesor, va a tratar de hacerle daño al intercesor, pero no pasa nada, porque si el intercesor está viviendo bien en santidad, podrá venir, como dice la palabra, por un camino, pero tendrá que ir por 7 caminos, como dice el Señor. Así es, Pastora Angélica, para que entendamos, la intercesión es como ese campo de fuerza, ¿verdad? No se ve, pero cuando viene en contra, ¡pah!, se choca contra eso y no puede penetrar. Por eso el rey Salomón habla de esto y él dice, las zorras pequeñas, cuiden de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son aquellas que destruyen la viña. Ahora, si no hay una intercesión en una iglesia, en una vida, en un ministerio, entonces las zorras pequeñas tienen derecho legal para entrar. Y es ahí donde uno dice, cómo caí, cómo sucedió, cómo llegué hasta este estado. Es porque no tuviste una vida de intercesión. La intercesión toma la autoridad que Cristo nos entregó, y el diablo sabe la autoridad que tú y yo tenemos como hijos de Dios y como iglesia. Algo que el diablo siempre evitó es que no haya intercesión, que no se te active ese poder en tu vida. ¿Por qué? Porque la intercesión descubre todo lo que el enemigo quiere hacer en la oscuridad. Pero antes de seguir continuando, vamos a ir a una publicidad y ya volvemos con todos ustedes. No lo vea como una desgracia, úsalo como un escalón, ponga el pie y sube arriba, levántate, mujer. Habrá gente que te quiera la investidura que tú tienes, pero cuando se te metió en el espíritu, ni el diablo ni los demonios te podrán robar lo que un día te fue impartido del Espíritu de Dios. Venir abajo, tienen que caerse, tienen que ceder esa muralla, tienen que caerse esos muros, tienen que hundirse esos muros, tienen que venirse abajo. Y el Señor te colocó en esta tierra para grandes cosas. Esta gloria viene para que tú la puedas abrazar y tú la puedas llevar a otra dimensión. Alguien que levante la mano del que tienes al lado y dile, viene una gloria superior, recíbala ahora. Yo le dije, ¿qué significa esto? Y Dios me dijo, anuncia a mi iglesia que yo le doy a mi iglesia una resistencia para la crisis, una resistencia sobrenatural. ¡Ay, ay, ay! Dice la palabra que aunque se levanten en contra de la iglesia, los infiernos no prevalecerán en contra de ella. ¡Hay un poder mayor!
Qué interesante, profeta, todo lo que estamos aprendiendo en esta mañana acerca de la intercesión. Pero, profeta, háblenos un poco, háblele al público, a la audiencia, sobre que el diablo quiere tener al pueblo sumergido en la ignorancia. Sí, eso es muy importante porque en el área de la intercesión hay mucha ignorancia al día de hoy. Por eso hay gente que dice, no creo en la guerra espiritual, no creo en echar fuera demonios, perdóneme, entonces no está creyendo en Jesucristo. Porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. En la Escritura, cuando Jesús dice, ¿para qué vino? Dice, yo vine no para salvar, aparte sí vino para salvar, lógicamente, fue lo primero, pero él dice, yo vine para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que nosotros tenemos que tener una revelación de esto, de saber que la guerra espiritual, los demonios tienen que huir, algo tiene que suceder en nuestra vida, porque si nuestro evangelio del reino que vivimos está inactivo, entonces vivimos una simple religión. Pero cuando nosotros vivimos el evangelio del reino activo, los demonios se tienen que sujetar, el endemoniado tiene que ser libre, porque es ley del reino de los cielos, lo vemos en la vida de Jesús. Entonces esa ignorancia espiritual en la iglesia primitiva no estaba, porque se liberaban, se sanaban, pero de un tiempo hacia aquí vino esa ignorancia, ¿cómo diría yo?, religiosa, que vino a querer estancar el mover de Dios y a paralizar el mover que Dios nos ha entregado para que tomemos la victoria. El intercesor, para que me entienda, es como el águila, es decir, el águila, literalmente el águila cuando vuela en las alturas y ve venir a la serpiente en la tierra, lo que hace el águila es remontarse e ir a donde va la serpiente, pero no se para, sino que ella está volando y cuando vuela agarra a la serpiente y con sus dos patas, ¿sí?, que son tan fuertes, le da como un quiebre, le rompe la cabeza y dobla otra parte del cuerpo de la serpiente, la sacude y la tira. Ahora, qué interesante es esto, porque el águila, el animal en sí, hace esto. Los intercesores tenemos que ser águilas de élite, es decir, no puedo reaccionar cuando yo estoy en el medio del bombardeo, cuando el diablo ya hizo el desastre en mi vida, cuando el diablo ya trajo adulterio en mi matrimonio. No, nosotros tenemos que tener vista de águila, es decir, remontarnos en las alturas. El problema de mucha gente es que empezó a remontar en las alturas como un águila, pero terminó peleando en el territorio de la serpiente. ¿Qué quiere decir esto, profeta? Que muchos cristianos se bajan del nivel de altura, de identidad y de poder y se meten a pelear en el mismo territorio del diablo. Ahora, ¿cuándo nosotros tenemos el poder? Cuando nos llevamos a nuestro enemigo a nuestro territorio. ¿Qué quiere decir esto? No podemos pelear humanamente, no podemos pelear carnalmente, no podemos pelear con palabras de humana sabiduría en medio de una batalla. Mi esposo me adulteró, yo voy a pelear con él, voy a hacer. No, peleamos en el área del diablo y en el área que el enemigo nos lleve, siempre vamos a fracasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Remontarnos en las alturas y pelear desde las alturas, porque desde las alturas, número uno, vamos a tener un nivel mayor de visión, vamos a ver el territorio amplio, número dos, vamos a ver dónde viene el enemigo, y número tres, vamos a tomar y vamos a despedazar a nuestro enemigo para que no nos haga daño. Entonces tenemos que tener en la guerra espiritual y en la intercesión palabras de Dios en nuestra vida, pelear en el espíritu. Por eso dice la Escritura, y quiero leerles en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia, es decir, de nuestra pelea, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Algo que está diciendo el apóstol Pablo es decir, señores, no somos carnales, señores, no fuimos diseñados para pelear en lo natural, sino que para vencer, lo vamos a vencer en el mundo espiritual. Es decir, cuando nosotros estamos con Dios, cuando nosotros comenzamos a decir en nuestra
nuestra casa. Usted ve que el diablo viene, se llevó a su hijo, lo arrancó de los caminos, trajo destrucción, trajo pobreza en su matrimonio, trajo adulterio. ¿Y qué hago, profeta? ¿Lloro? No. Usted lo que tiene que hacer es revestirse del poder de Dios y de la palabra y levantarse y hacer guerra espiritual y decirle al diablo que suelte su casa, que su matrimonio va a ser restaurado. Usted tiene poder para pudrir los yugos que el diablo venga a traer en su vida. Por eso es importante entender que no podemos luchar con algo espiritual, con una mentalidad natural, carnal o de razonamiento. No podemos luchar con una mente religiosa, cuestionar será así o no será así, sino que tenemos que pelear con las armas, como dice la Escritura, de nuestra milicia, es decir, con el poder que Dios nos dio para derribar toda fortaleza. Profeta, o sea, quiere decir que un intercesor es aquel que no tiene temor, no tiene miedo a lo que el enemigo hable, sino que cree firmemente en la palabra primeramente, que tiene una fe inquebrantable, ¿verdad? Es así, Pastora Angélica. El temor siempre va a venir de uno o de otro lado. Es decir, el temor siempre va a estar. Pero la Escritura dice que el temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el intercesor es aquel que se lanza, que se va haciendo valiente en medio de la batalla, ¿verdad? Va a vivir experiencias. Un intercesor es aquel que vive más experiencias espirituales que cualquier otro. Por eso lo que bien decías, tiene que estar su vida bien, que ya hablaremos, pero va a vivir experiencias, va a vivir más ataques, se va a encontrar en ocasiones con el mismo diablo, pero sabe que el intercesor se va haciendo fuerte y que cada vez que él va creciendo, Cristo crece en la vida del intercesor. Por eso no hay que tener miedo, aunque las cosas que no conocemos nos dan temor, pero Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que tener miedo al diablo, usted no tiene que huir al diablo, usted no tiene que huir de los problemas, usted se tiene que ceñir, como dice la Escritura, del poder de Jesucristo, del manto de Jesucristo, de aquel que se levantó de entre los muertos y que vive dentro de ti. Hay un espíritu de resurrección y de poder que nada te podrá detener, aunque se levante el arma forjada, como dice la Escritura, no podrá prosperar en contra de ti, porque dentro de ti hay alguien mayor, que el diablo tiene miedo. Por eso el diablo no quiere que tengas revelación de esto, porque si tienes la revelación de quién está en ti y del poder que hay en tu boca, él sabe que va a estar vencido, Pastora Angélica. Pero yo sé que el Señor en este tiempo proféticamente está levantando a hombres y mujeres intercesores que se levantan como libertadores para sus naciones, se levantan como libertadores en medio de sus iglesias, se levantan para deshacer las obras del diablo y establecer el reino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso el intercesor tiene que resistir al diablo para que huya de todo alrededor, de todo el campo que Dios nos ha entregado como intercesores, profeta. Y mire, la gente que nos está viendo allá de verdad está entendiendo. Mire, hoy se está abriendo algo nuevo en el espíritu de toda nuestra audiencia. Vendas están cayendo, está cayendo todo lo que les impedía ver el poder y la autoridad que Dios nos ha entregado. Por eso, mire, les invitamos, siga adelante en estos programas que hemos empezado. Estas clases son súper importantes, porque si usted hoy dice, bueno, hoy empiezo un nuevo tiempo, descubrí que puedo ser intercesor, miren, no es nada comparado con el progreso que usted va a tener a través de estas clases, de estos programas. Usted se va a ver hoy de una manera, pero más adelante va a ver cómo va creciendo espiritualmente, cómo va creciendo en la intercesión, cómo va asumiendo su rol de intercesor y cómo va quebrantando en el mundo espiritual. Así es, y es importante comprender, Pastora Angélica, que la intercesión te trae un aceleramiento espiritual. Es decir, que la intercesión, todos los que nos están viendo ahora en Osana Visión, decirles que ustedes van a tener un crecimiento rápido si absorben esta palabra, porque la palabra nos hace correr y la palabra nos hace crecer. Tiene que venir una madurez mayor, como dijo el apóstol Pablo, ya tendrían que ser maestros, pero siguen como niños. Es decir, ya no podemos estar prendidos
escondido al pecho espiritual todo el tiempo, sino que tenemos que comenzar a comer y a levantarnos en nuestra casa, porque no las 24 horas va a estar tu pastor, tu padre espiritual para orar por ti. ¿Qué sucede cuando no esté? Te tienes que levantar tú, tienes que atar en los cielos, atar en la tierra para que en los cielos sea atado, te tienes que levantar. El diablo tiene temor de que te levantes, escúchame bien, si tú te levantas, él sabe que será vencido, él sabe que no tendrá poder en tu vida, él sabe que cuando tienes la identidad de Cristo, no hay nada que te pueda frenar, tu rostro, dice la Escritura, se vuelve como un león, no como un gato mojado, ¿verdad, Pastora Angélica? Que hay una gran diferencia entre tener cara de gato mojado y cara de león mojado, que aunque el león esté mojado, ¿quién se va a arrimar a ese león? Nadie. Entonces, Dios es nuestro Padre, el Señor es el león de la tribu de Judá, y dentro de ti hay un león. El que se levante contra ti tendrá que caer, porque el rugir que hay en tu espíritu hará disipar a todos tus enemigos. Por eso es importante que el espíritu de intercesión venga sobre tu vida, porque el intercesor descubre los diseños de Dios. Otra de las cosas, pastora, recibe los diseños, recibe la revelación de Dios, recibe todo lo que está oculto, le es revelado por causa de la intercesión, porque Dios te está levantando para que hagas destruir y destruyas a tus enemigos y te levantes como victorioso en medio de cada situación. Es verdad, por eso, mire, hay poder para, como dice la palabra, para plantar, para derribar, para establecer. El intercesor tiene ese don, ese poder de establecer. Donde un intercesor llega, el reino de Dios llega la justicia divina, llega el poder, llega el discernimiento, ¿verdad? Un intercesor tiene esa capacidad de discernir los ambientes espirituales. Cuando llega a una casa, cuando llega a un lugar, un intercesor discierne automáticamente, dice: uy, ¿qué pasa aquí? Aquí se mueve este espíritu. Hay algo raro. Algo raro, aquí se manifiesta algo. Y los espíritus empiezan a manifestar, porque el diablo empieza a incomodarse, empieza a estorbar, y por eso es que sucede lo que sucede. Liberaciones, sanidades, tantas cosas que suceden cuando la intercesión está activa en una persona y en un lugar. Así es, y para ir finalizando en el programa de hoy, tenemos que entender esto, como bien decías, el intercesor es como ese policía que entra en una casa llena de ladrones, ¿sí? Y no parecen que son ladrones, pero entra el policía, tiene la autoridad de policía, la placa, se sienta ahí, todos los ladrones, aunque no parezcan ladrones, comienzan a estar nerviosos, comienzan a esto, hasta que a uno es descubierto porque es ladrón. El intercesor es así, entra a un lugar y los espíritus, los demonios comienzan a manifestarse, no soportan, llega un momento en el cual se tienen que manifestar. Pero eso es el reino de Dios. Por eso, pastores, ministros, que tienes una iglesia, tienes que establecer la intercesión. Te aseguro que la intercesión va a mover los cielos, va a remover lo que está, como diría yo, establecido equivocadamente, y se va a comenzar a establecer lo que Dios te ha entregado. Como bien dije, y a alguien de aquí le gusta una frase que utilicé, que cuando uno ora, ¿verdad? Ora para que no tenga temor. Voy a orar para que el diablo no me venga, voy a orar para que esto no se levante. Pero el intercesor ora para que el diablo comience a huir. Eso es una gran diferencia. Cuando tú eres un intercesor, el diablo va a tener que huir. Es más, el intercesor ora diciendo: Padre, dame a mis enemigos en mis manos, ¿no? Al contrario del que ora: Señor, lejos del diablo, lejos de mí. Pero el intercesor dice: entrégame a mis enemigos en mis manos, porque nos lo comeremos como pan. Así es. Esta es la diferencia del intercesor y del aquel que ora. Hay que orar, pero también hay que interceder. Para finalizar, la intercesión nos lleva a una acción. Es decir, no solamente va a orar, sino que se le van a despejar los cielos, se le van a despejar los aires, va a venir la revelación y Dios te va a dar la dirección correcta para que camines, para que aplastes a tus enemigos y para que te levantes en victoria. El intercesor es aquel
que tiene el oído en los cielos, escucha lo que Dios dice y establece en la tierra lo que el Padre ha hablado. Así que hasta hoy nuestro hermoso programa Libertadoras de Generaciones, Pastora Angélica, pero vamos a continuar la semana que viene con otros temas muy importantes. Así es, usted que empezó hoy a ver esta serie de clases, esta serie de programas, no se pierda ni uno, por favor, yo le pido, siga esta secuencia y lo que dijo la profeta anteriormente, va a ver su progresión, su crecimiento espiritual y va a ver cómo usted de aquí a un tiempo se va a levantar, se va a poner en la brecha y no le va a temer a lo que diga el enemigo, sino que va a establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra como voz profética. Así es, no hemos dicho los números de teléfono ni nada, pero están pasando, gracias al Señor, que ahí Giovanni está pendiente de todo, están pasando a cada momento los números telefónicos, si usted quiere hacer una consulta, aunque este programa no esté en el momento que usted nos mire en directo, pero sí los teléfonos están activados, ahí lo va a atender Giovanni, Mariela, los va a atender, a toda hora los va a atender, porque son intercesores que ellos no duermen nunca, así que van a estar atendiendo a su necesidad, y declaramos, y vamos a terminar orando, Padre, declaramos sobre ustedes, Señor, en el nombre de Jesús, a toda la audiencia de Osana Visión que nos está viendo, a esos hombres y esas mujeres, para que la revelación del Padre venga ahora en sus vidas. Señor, oramos para que toda venda de las tinieblas caiga, para que toda ignorancia espiritual se deshaga, rompemos los yugos, ordenamos que todo yugo que hay sobre tu vida, que hay sobre las iglesias, se pudre en esta hora, y que todo lo que está oculto por medio de la intercesión, todo lo que el diablo vino trabajando en la oscuridad, el Señor lo sacará a la luz y avergonzará a sus enemigos. Bendecimos a toda la audiencia, declarando que se levantan intercesores proféticos sobre esta tierra para comerse a sus enemigos como pan y establecer el reino de Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Lanzó flechas como rayos, lanzó flechas destruyendo, lanzó flechas dispersando, pongo mi enemigo como blanco, lanzó flechas